Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Estamos nuevamente en un nuevo programa de Soy Católico, una charla de hermanos. Nuestro programa número 16. Sí, sí. Vamos progresando en este camino que vamos haciendo y un poco, de acuerdo a lo que muchos hermanos por ahí nos han comentado y un poco las expectativas que ha tomado esto de la palabra, te propongo que en el programa de hoy sigamos viendo un poquito sobre las distintas traducciones, podamos ver un poco sobre la Biblia, cómo se fue conformando, ¿no? Cómo nos llegó la Biblia que tenemos hoy. Bien, apasionante. Claro, porque a veces por ahí tenemos la idea de que ya surgió la Biblia así, con los versículos y todo, Claro. y realmente no ha sido así, ¿no? Entonces ahora vamos a ver alguna serie de algunos tips, o ver alguna serie de cosas que nos van a ir llevando más a desmitificar algunas cuestiones de la palabra y a su vez de darnos cuenta de que la palabra que tenemos es producto de todo un estudio. Seguro. Bueno, padre, para ir empezando entonces con el tema de hoy, nosotros hemos nombrado una palabra y la conocemos en nuestra iglesia, que es la palabra canon. El canon bíblico, que son como los libros, el listado de libros, ¿no? Que difiere con otros credos, ¿no? El listado de libros aceptados, por la iglesia, ¿no? No aceptados, sino recomendados, si se quiere, o que tienen más, por decirlo, más legitimidad, por decirlo, ¿no? De alguna forma. Ahora, ¿cómo surge esto de que la iglesia tuvo que hacer un canon? Claro, me parece que algo habíamos hablado en algún momento y bueno, el público se renueva, diría la señora. Pero, a ver, Sergio, la realidad es que con el paso de los años, los evangelios se fueron multiplicando, ¿sí? Es decir, por los años 100 y pico, 100 y tantos, 150, había muchísimos evangelios, no solamente los 4 que nosotros conocemos hoy, sino que estaba el evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás, el evangelio de María, un montonazo de evangelios, que de ahí probablemente venga este intento de Tasiano de hacer uno solo. Era tanta variedad, ¿no? ¿Pero por qué? Porque las comunidades querían tener su evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Vos te ibas a predicar a otra ciudad, no sé, a la criolla o los charrúas, y te decían, pero nosotros queremos tener por escrito lo que vos nos estás contando. Entonces, ¿qué hacías? Vos te dedicabas a hacer una copia del evangelio que estaba en tu comunidad para mandársela a los hermanos. Y por ahí, claro, si vos le ponías evangelio de Sergio, nadie le iba a dar bolilla, entonces le ponían un nombre importante, de María, de Pedro, de Juan, de Santiago, ¿no? Entonces, una gran cantidad de evangelios, y en algún momento, bueno, se vio la necesidad de decir, definimos estos 4. Y eso da pie, digamos, a los 4 evangelios que nosotros conocemos, digamos, ¿no? Evangelios y después Apocalipsis, había un montón de Apocalipsis, y la iglesia en un momento se definió por el Apocalipsis llamado de Juan, pero que bueno, dejando afuera otros Apocalipsis y demás. Claro, indudablemente que tiene que haber habido muchísimos escritos, y ahí es donde entran los apócrifos, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Cuando no entran en el canon, se los llama apócrifos. Exactamente, sí. No porque no sean valiosos, sino porque no entraron en el canon estrictamente. Y esto, como ya lo habías explicado en programas anteriores, porque digamos, la iglesia ha ido estudiando un poco el que se acercaba más a lo que Jesús, digamos, quiso decir, ¿no es cierto? Claro, exacto, ¿no? Porque además es que no tenemos el evangelio escrito por Marcos, por Juan, por Mateo, por Lucas. No existen los evangelios originales, así como uno por ahí en algunas bibliotecas o algunas personas tienen los originales de los escritos de Borges, o los originales del escrito de Galileo, qué sé yo. No tenemos lo original del evangelio. Nosotros tenemos la copia de la recontracopia, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y encima
siempre era una copia hecha a mano. Imagínate, no había la fotocopiadora para ir sacar una copia tal cual el texto. Y en ese proceso muchas veces los textos se fueron degradando por errores, por agregados, por adicciones, digamos, alguno por ahí. Hay una historia muy graciosa, uno de los textos de la Biblia, obviamente en la Edad Media o en los siglos posteriores, eran copiados por los monjes, ¿no? Y generalmente los monjes los sentaban a todo tipo de escuelas, ¿sí? Los sentaban a cada uno en su banco y uno dictaba y 10 copiaban, y entonces ahí salían 10 copias, ¿no es cierto? Pero es que hay uno muy gracioso, que una vez se ve que un monjecito estaba re podrido, pobre, y en el margen del escrito, del pergamino, escribió: qué gana de tomarme un vaso de vino. Y está, entonces digo, pues si de golpe en la Biblia va leyendo y dice: qué gana de tomar un vaso de vino. Y era el agregado del monjecito, que pobre gaucho tenía un gana de antojo de un vinito, ¿viste? Entonces, todo eso, digamos, a ver, nosotros nos han llegado más o menos, que se han encontrado, Sergio, hay unos 76 papiros. Ustedes saben que el papiro se hacía con una planta que crecía fundamentalmente en Egipto, qué sé yo, pero es un material muy frágil. Por eso lo que existe de papiro son fragmentos y bastante pequeños, ¿no es cierto? Entonces hay 76 papiros que se conocen, que están desparramados por el mundo, imagínate, en las grandes bibliotecas, en los grandes museos, ¿no? Y después también existen los pergaminos. El pergamino, ya al ser un cuero de animal, generalmente de oveja o de cabra, se conservaba más. Entonces los pergaminos suelen estar, digamos, más, entre comillas, más completos, ¿no es cierto? Y también de eso hay más de 200, imagínate, ¿no? Pergamino, hay algunos que son muy importantes por el contenido y por la antigüedad. También aquí se los va datando, ¿no? Los papiros van del año 200 más o menos hasta el siglo VII, imagínate, ¿no? Los pergaminos lo mismo, van entre el siglo III, año 200 y pico, hasta el siglo 8, 9, 10. Hablaríamos, ¿no? de los códices, ¿no es cierto? Claro, es justamente códices, llamados códices, ¿no? Entonces vos tenés algunos que están en lugares, por ejemplo, qué sé yo, hay uno que está en el Vaticano, el famoso Códice Vaticano, ¿no? Que contiene los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo y la revelación del Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento, menos las cartas católicas. Otros textos, hay uno que es llamado Sinaítico, que si no me equivoco está en Londres o en alguna de esas bibliotecas grandísimas. Hay uno que se llama Alejandrino, porque se encontró en Alejandría, pero creo que ahora, si no me equivoco, está en Rusia, ¿viste? Entonces, todos estos códices, todos estos libros, el que traduce la Biblia tiene que leer todo eso y con todo eso hacer una traducción más o menos lo más exacta posible. Imagínate, por eso yo les traje aquí para compartirles simplemente como información. Yo acá tengo un Nuevo Testamento en griego, ¿no? Este Nuevo Testamento es lo que se llama una edición crítica. ¿Qué quiere decir? Que contiene toda la información de todos esos materiales conocidos. Entonces vos, por ejemplo, podés leer aquí y un texto tiene distintas posibilidades de acuerdo a las traducciones estas de todos los papiros y pergaminos que estábamos hablando. Inclusive, como estaba mirando antes, estamos fuera de cámara, ¿no? Que tiene como indicado el grado de veracidad, de certeza o de certidumbre que puede tener una traducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, no sé, imagínate, vamos a tomar un ejemplo totalmente. El domingo pasado, cuando escuchábamos que Jesús le pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro, tomando la palabra, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, esa frase probablemente aparezca en varios papiros, pero en otros no. Capaz que en algunos, en vez de decir el Cristo, dice el Mesías, influenciado por Marcos, ¿viste? Entonces ahí es donde el copista por ahí metía la pata, o a veces tienen errores literales, que cambia el sentido de las palabras, ¿no es cierto? Entonces
Todo eso es un trabajo enorme que los estudiosos se han tomado y que hoy tu Biblia, hermano, la mía, si vos tenés la Biblia del Pueblo de Dios, la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, cualquier Biblia católica que vos tengas, tiene detrás de esa traducción todo este trabajo, ¿no? Es decir, vos hoy te acercás a un texto muy cercano al original, pero porque tiene todo este trabajo de estos tipos que se han roto la cabeza, imagínate, juntando información para ver cómo dice tal documento, cómo dice tal otro, y ahí tratar de llegar a lo que vos decías, ¿no? A lo que más se aproxima al Evangelio original, o al texto original. Ahora, por ejemplo, hay algunas cuestiones que son muy, muy importantes tener en cuenta, ¿no? Porque hay algunas traducciones que no son muy exactas. Y, por ejemplo, una cosa muy importante, ¿no? Cuando se habla de que Jesús en la última cena dice, esto es mi cuerpo, claro. ¿sí? Nosotros lo podemos leer en casi todas las Biblias, en todas las Biblias católicas, lo leemos como esto es mi cuerpo. Claro. Pero hay algunas Biblias que, digamos, no tienen el imprimatur católico que dice esto significa mi cuerpo. Claro. Entonces, digamos, entre significa y es, hay una diferencia muy grande. Entonces, por eso es que le damos tanta importancia a todo el trabajo científico que sigue, todo un trabajo que tiene atrás lingüística, que tiene lo que tiene que ver con la antropología, sí, tiene que ver con arqueología, tiene que ver con montones de cuestiones que hacen a que las traducciones se vayan justamente acercando cada vez más a lo que es, ¿no? Claro, imagínate, agrego un dato a lo que vos decís, ¿no? En 1947 se descubren las famosas cuevas en Qumran, casi por casualidad, y allí se encuentran libros y allí se encuentran escritos del Antiguo Testamento que replantearon algunos textos del Antiguo Testamento. Fíjate, entonces estamos hablando del año 50, ahí nomás, ¿no? Digo, cómo la ciencia bíblica sigue avanzando. Por eso quedarse con una traducción de los años 60 o de los años 70 y no actualizarla, o es muy cómodo o detrás tiene una ideología, que es lo que por ahí pasa. Es decir, ¿no? Y digo, con todo respeto a nuestros hermanos evangélicos con la Reina Valera del año 60, digo, tienen algunas traducciones que evidentemente les sirven a su presentación del Evangelio. Por ejemplo, cuando el ángel le dice a María la llena de gracia, ¿no? Inclusive esto que te comenté también. Exactamente. Entonces digo, a ver, con todo respeto podemos discutir, podemos dialogar de estos temas, pero tenemos que decirlo que la traducción bíblica se sigue haciendo. ¿Por qué? Porque se sigue investigando, se sigue y entonces estas Biblias más nuevas, más modernas, obviamente contienen toda esta información que no es solamente una cuestión de decir tengo la Biblia nueva, sino es acercarse cada vez más al sentido que el evangelista quiso darle, ¿no? Y hay un tema también que tiene mucho que ver y que también marca esto, es la evolución del lenguaje, ¿no es cierto? Inclusive en nuestro castellano, que es bastante complicadito, ¿no? Porque si se quiere, porque bueno, tiene mucha riqueza, ¿no? Mucha conjugación de verbos, muchas formas de decir lo mismo, que también va cuestionando. Fíjate, por poner un dato, de la Biblia del Pueblo de Dios, por ejemplo, que es la que más utilizamos aquí en nuestra zona, una Biblia argentina, ¿sí? Una Biblia hecha para los catecúmenos, dicen algunos, sí, ¿no? Es una Biblia que ha tenido actualización, inclusive la última actualización que hay, por lo que sé, es inclusive más exacta que la Biblia de Jerusalén, que es, digamos, la referencia que tenemos, que inclusive de la Biblia de Jerusalén se habla que una de las más exactas es la del 76, ¿no? Sí. La del 76, luego hubo una en el 2009, una en el 2011, creo que salió la última, me parece, ¿no? Que también, que va retomando, digamos, va suavizando el castellano para una mejor comprensión, pero que también muchas veces lleva a perder exactitud en la terminología, ¿no? Claro, por eso, digamos, capaz que algunos se está preguntando, ¿y qué Biblia tengo que leer? A ver,
no existe ni la Biblia perfecta, ¿no? Ni el texto perfecto, porque como decía Sergio, se sigue actualizando. Entonces, nosotros, por nuestra manera de ser, la que mejor nos viene es la Biblia del Pueblo de Dios, que es una traducción de Argentina para argentinos, dicen, ¿no? Entonces, es decir, es nuestra manera de hablar, gente, es nuestra manera de expresarnos. La Biblia latinoamericana, que quiso ser justamente una traducción para América Latina, y tiene que ver más con nuestros hermanos peruanos, colombianos, chilenos. Digo, nosotros lamentablemente somos el menos latinoamericano de los pueblos latinoamericanos, ¿cierto? Entonces, a ver, es una traducción muy valiosa, muy linda, muy profunda, pero que no es nuestra manera de hablar por ahí. Aún con respecto a esto, digamos, una Biblia un poquito más actual es la Biblia de Schonkel, la Biblia para las Américas, ¿sí? Que es una traducción para toda América, pero con una actualización, digamos, en un castellano neutro, claro, ¿no? Que justamente nos está, digamos, que también tiene una actualización muy importante que sería comparable a esa Biblia de Jerusalén, claro, que usamos como estudio, ¿no? Luis Alonso Scheckel fue un gran biblista español. Él hizo la traducción de la Nueva Biblia Española. Esa dio origen a la Nueva Biblia para América, Nueva Biblia América. Pero fíjate vos, Scheckel tenía una intención de una traducción que sea literalmente agradable. Entonces él buscaba la belleza literaria, ¿sí? No solamente la exactitud de la traducción, sino la belleza literaria. Y ahí ya hay un criterio, ¿viste? Pero yo la uso mucho porque tiene unas letras grandes y por una cuestión de que veo poco, entonces la uso justamente. ¿Qué va a hacer? He encontrado muchas palabras en corchetes, claro, que son las palabras de traducción dudosa. Exacto. Que me gustó muchísimo ese tema de que hay algunas palabras inclusive sin traducción. No, son muy honestos en decir esto es dudoso, esto es más o menos cierto. Incluso este evangelio, como decíamos, tiene la evaluación de certidumbre, diciéndote, miren, esta traducción es delicada, esta traducción nos cuesta hacerla. Digo, ¿por qué? Porque más allá que no leamos este evangelio en griego, no, es decir, nuestra Biblia, como les decía, está tomado de acá. Entonces, digo, son muy honestos los traductores y son muy serios a la hora de la traducción, y entonces dicen, esto es difícil de traducir. ¿Por qué? Porque esos papiros y esos pergaminos que basan las traducciones no se ponen de acuerdo. Entonces, digamos, si voy yo a una cosa la llamamos de la misma manera, tenemos una certidumbre de que estamos hablando de esto. Si yo te digo esto es un libro, vos me decís, sí señor, es un libro, estamos de acuerdo. Pero si yo te digo esto es un libro y vos me decís es una piedra, ahí se nos complica. ¿Cuál de las dos traducciones vamos a aceptar a la hora de...? Inclusive estoy mirando que este es de las Sociedades Bíblicas Unidas, o sea que no es solo un trabajo católico. No, esto es un trabajo multidisciplinario y realmente, así como está el Nuevo Testamento, existe toda la Biblia en estas traducciones y realmente es un trabajo de años, gente muy seria y realmente valiosa a la hora de decir, bueno, hoy, digamos, todo lo que tiene este librito lo contiene nuestra Biblia porque esa gente que tradujo la Biblia se tomó el trabajo de trabajar, valga la redundancia, con esto, ¿no? Sí, yo lo miré y empiezo a leer acá arriba, ¿no es cierto? The Greek New Testament, y bueno, con introducción al castellano. Claro. Después justamente lo abrí y está totalmente en griego, así que... No, la introducción no está en castellano. El Evangelio está en griego y los subtítulos son en inglés. Pero digo, tampoco es para hacer la relaca con esto, simplemente, y quizás nos pusimos medio técnicos, sí, pero era necesario decir que, digamos, a ver, no, los evangelios no llegan, como les decía, es decir, no tenemos el original, hermano, tenemos la copia de la recontracopia, y por eso los que estudian la Biblia hacen todo este esfuerzo para tratar de encontrar el texto más cercano al original, ¿no? ¿Qué quiso decir el evangelista cuando traduce tal cosa, cuando nos cuenta tal historia de Jesús? Entonces digo, pero esto es para poder darle seriedad a la fe, no es solamente creer en Jesús, sino también este esfuerzo por decir, yo quiero creer
de manera racional, que ya lo hemos dicho más de una vez, ¿no? La fe no se opone a la razón, no, al contrario. La fe tiene que ser razonable, humana, libre, decidida, y entonces en definitiva, bueno, esta gente nos ayuda indirectamente, por así decirlo, a que nuestra fe, como dice Pedro por ahí, no se apoye en fábulas, sino en certeza, ¿no? Ahora, una cosa importante, y lo queríamos rescatar, ¿sí? Que, bueno, aquí tenemos un ejemplar de la Biblia de Jerusalén, y en esta Biblia, como en todas las Biblias católicas, ¿sí? O, entre comillas, las que usamos nosotros, ¿sí? Tienen una parte donde está autorizado por un obispo, una conferencia episcopal, que se llama imprimatur. Es decir, que está revisada y que está acorde a nuestra fe católica en este caso, ¿no es cierto? Y otra de las cosas importantes que tienen nuestras Biblias, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, que en otras traducciones no están, ¿sí? Fíjense que tienen pasajes paralelos, los pasajes, digamos, de donde surgen ciertas expresiones, que te remitan al Antiguo Testamento o a otros escritos, ¿sí? Y también tiene aquí abajo la exégesis, tiene la exégesis de la Iglesia. Por eso, digamos, no es tan importante por ahí decir, bueno, tengo una Biblia latinoamericana, en tanto que sea una Biblia católica. Vas a contar con títulos, subtítulos, y vas a contar con la exégesis de la Iglesia, que es, digamos, la interpretación que a la luz de toda la ciencia, la Iglesia nos ayuda a tener de ciertos pasajes bíblicos. Entonces, muchas veces para saber, primer punto, para saber, bueno, ¿qué Biblia tengo que usar? Bueno, si soy católico, lo ideal sería que utilices una Biblia con imprimatur, y que puedas asesorarte, en este caso, con tu sacerdote o con algún hermano por ahí más avesado en el tema de la palabra, algún hermano que sea dirigente de algún apostolado que esté en la iglesia, pero básicamente nosotros sabemos que tenemos garantizada la exégesis de la iglesia en nuestras Biblias católicas, en las notas que están en toda la Biblia, ¿no? Y en el caso, Sergio, específicamente de la Biblia, el imprimatur tiene que ver fundamentalmente con las notas. Digo, claro, no es que va a cometer un error en el texto, pero sí se revisa la nota para decir que, para que yo no te engañe a vos o te pueda llevar al error, ¿no? El imprimatur y el censor, cuando dice censor no piensen que es alguien que tacha, no, simplemente cuida que lo que el traductor dice no te vaya a hacer mal a tu fe, ¿no? Claro, imprimatur justamente significa puede imprimirse. Puede imprimirse, claro. Puede imprimirse. El censor, que generalmente es un sabio, un conocedor, esta Biblia del pueblo de Dios tiene como censor al padre Luis Rivas, un gran biblista, quizás el mejor que tenemos en la Argentina, todavía vive, 80 y pico de años viejo, está impecable, Luisito, y él se tomó el trabajo de revisar nota por nota para ver que no contenía ningún error según la fe cristiana, y él le dijo entonces a los obispos, métanle nomás, pueden imprimir, y ahí le dieron el imprimatur para que en este caso la conferencia episcopal argentina. Exactamente. Pero bueno, como ven, digamos, todas estas Biblias que han llegado a nuestras manos, es todo un trabajo de cientos de años, ¿por qué no decirlo? De toda la ciencia de distintas disciplinas. ¿Para qué? Para ir logrando que los textos se vayan acercando a aquello que dijo Jesús. Indudablemente que la revelación perfecta la vamos a tener el día que estemos cara a cara. Lo vamos a ver y ahí no vamos a leer más la Biblia tampoco. Tampoco vamos a leer. Digo, quizá, Sergio, quizás nos alejamos un poco del credo y de lo que veníamos charlando. Pero es algo que los hermanos, digamos, les ha llamado, los ha movilizado. Y está bueno esto porque, a ver, tampoco pretendemos de que esto que estamos hablando de las Biblias, digamos, sea algo para que te pongas a discutir con hermanos de otro credo. No, para nada. Simplemente, dentro del catolicismo, nosotros hacemos prevalecer esto o, tenemos ciertas normas como la podés tener en toda institución. Claro. Que, surgen del caso de los dogmas. Y fundamentalmente digo, y animamos una y otra vez a la lectura orante de la palabra, ¿sí? Y ahí, hermano,
no sé si conoces la famosa Lectio Divina o la lectura orante de la palabra, tiene así como 4 momentos, ¿no? Que lo podemos resumir en preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿No? Entonces lo leo y ahí es donde vos recurrís a las notas para que te explique alguna situación que vos por ahí no entendés. ¿Qué dice el texto? Es decir, tratar de tener bastante, lo más claro posible lo que Jesús dijo y quiso decir. ¿Qué dice el texto? Después viene la segunda pregunta, es ¿qué me dice? Ya ahí entro en oración con la palabra. Porque con la luz del Espíritu Santo. Con la luz del Espíritu. No, porque si no después pueden pensar que los católicos nos olvidamos del Espíritu. No, claro. El Espíritu que inspiró este libro te inspira a vos cada vez que lo lees. Pero no está de más recordarlo. ¿Sí? ¿Qué me dice? ¿Por qué? Porque ilumina mi realidad de hoy. Quizás Jesús lees una curación y vos tenés alguien en la familia que está necesitando esa curación. Entonces viene el ¿qué me dice? Y si te animás después, la tercera pregunta es ¿qué le digo a la palabra? Me pongo en diálogo con Jesús, así como Jesús dialogaba con los enfermos, o cuando le pedían que lo sanara, lo llevaba aparte. Digo, ¿qué le digo a la palabra? Y la cuarta pregunta es ¿a qué me compromete? ¿Qué me moviliza? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? La pregunta de los cristianos. ¿Y qué debemos hacer? ¿No? Entonces, digo, te animamos a la lectura orante de la palabra. En la experiencia de la lectura orante de la palabra es muy recomendable, ¿no? En la primera pregunta, ¿qué dice el texto? Te van a ayudar un poquito las notas que tiene tu Biblia, porque te van a aclarar el panorama o te van a situar en alguna situación que por ahí vos no entendés, o en algún lugar que nombra, o en alguna situación que no conocemos, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Resumen nuevo de la Lectio Divina, ¿sí? O de la lectura orante de la palabra. Sí. ¿Qué dice el texto? Sí. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué le digo yo? ¿Qué le digo yo al texto? ¿Y qué le digo a mis hermanos? Claro, ¿no es cierto? exactamente. ¿Qué hago? ¿No? Entonces, para ir resumiendo esto. Y lo otro importante es que, lo dice la palabra, sean uno para que el mundo crea, ¿no? Lo dice en la oración, Juan, en la oración sacerdotal, ¿no? Sí. Juan 17, sean uno para que el mundo crea, dice, ¿no? Entonces, qué bueno esto de que si por ahí tenemos la oportunidad, como yo tengo por ahí de hablar con hermanos que no son, que no profesan la fe católica, pero por ahí de ir buscando no los puntos de discusión, sino ir buscando los puntos que nos unen. Pero claro. Entonces, ir buscando ese punto, ese Dios Padre, ir buscando a ese Jesucristo, ir buscando todos esos puntos que nos van ayudando a conversar, ¿no? Y siempre y cuando haya realmente una acción de Jesús en la persona, seguro que se va a poder lograr, que no va a ser posible cuando esto es simplemente necedad y querer imponer ideas, ¿no? No, por eso no hay que a ver, el Papa Francisco lo dice hermosamente, la fe no crece por proselitismo, sino por atracción, ¿no? Encontrémonos, dialoguemos, expongamos nuestros puntos, siempre te va a enriquecer. Si el diálogo es sincero y de hermano, como nosotros pretendemos que esto sea una charla entre hermanos, siempre te va a enriquecer, porque obviamente el otro tiene una mirada distinta que siempre enriquece la tuya y que siempre la complementa, ¿no es cierto? Exactamente, la diversidad del espíritu. Qué hermoso. Hermanos, seguramente que vamos a seguir hablando de la Biblia, porque es un tema que no lo podemos agotar en tan poco tiempo, y seguramente que van a ir surgiendo preguntas que los invitamos a que nos hagan en nuestro canal. Sí. Pueden hacernos llegar sus inquietudes, sus preguntas, para investigarlas y poder responderlas, ¿no? Por ahí queda un poco hablar sobre alguna fecha, cómo se originaron algunos escritos, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir tocando. Sí queremos retomar un poquito el credo, sí. Porque tenemos que abordar temas de liturgia, tenemos que abordar temas de eclesiología, temas de mariología, temas de neumatología, que esa es la idea de este programa, por eso tenemos, gracias a Dios, para y
Señor, queremos pedirte en este momento que toques nuestro corazón, que toques con tu palabra nuestra vida y que sea realmente, alguien dijo una vez que la Biblia era el manual de usuario del cristiano. Dice cómo funciona un cristiano. Está bueno eso, ¿no? Bueno, sí. Entonces que ojalá podamos entender cómo el Señor quiere que funcionemos, ¿no? Manual de usuario, qué lindo, ¿no? Algún padre de la iglesia dice que es el monumento del amor de Dios que sale a buscarnos, ¿no? Creo que no me acuerdo qué padre de la iglesia dice, pero en definitiva esto, es decir, el Dios que me sale a buscar y yo que estoy invitado a responder de una manera esto del manual del usuario. Así que hermano, actualiza tu manual del usuario, no dejes de leer la palabra, aunque a veces tenga la sensación de que no la entendés. Esa palabra se siembra y va dando fruto, como dice Jesús, ¿no? Sea que el que sembró duerma o se levante, la semilla tiene una fuerza por sí sola. Y esa palabra en algún momento te va a iluminar la vida y vas a decir, mirá, esto lo había leído y ahora el Señor me lo revela, ¿no? Así que te deseamos un encuentro amoroso con la palabra de vida, la palabra viva y eficaz, la palabra de salvación. Sigas bendecido por el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos.